Hola, sí se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de injerencia en América Latina. Es un tema muy importante que nosotros tenemos para reflexionar. Primero saludar al ministro de Planificación y Estrategia de Honduras, Ricardo Salgado, que además es nuestro anfitrión el día de hoy. Gracias por recibirnos a todas y todos. Por otro lado, tenemos al compañero David Carrasco, es director del periódico Bayardo Digital de Panamá y también parte de la red de intelectuales de Panamá. Tenemos al compañero Raúl Capote, periodista y también parte de la red de intelectuales de Cuba. Y por último, al compañero Daniel De Vita, de la red de intelectuales de Argentina. Él es músico y comunicador político. Bueno, y su persona para servirles en esta ocasión, Valeria Duarte, soy boliviana, militante del Movimiento al Socialismo, y bueno, para moderar esta mesa que hoy nos reúne una vez más para hablar de injerencia sobre todo lo que pasa en América Latina. Quisiera empezar tomando unos minutos de esta mesa y tal vez rompiendo un poco el rol de mi rol de moderadora, pero creo que es mi deber como boliviana, como militante del Movimiento del Socialismo y como antiimperialista, denunciar lo que sucedió en Bolivia y que muchos de ustedes nos estuvieron preguntando a nuestra delegación. El día de ayer Bolivia sufrió una sonada militar protagonizada por el comandante general del ejército y nosotros siempre condenaremos cualquier tipo de intervención militar en la política interna del país. De la misma manera que sucedió en 2019, este no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo los poderes fácticos que quebraron el mando constitucional en 2019 continúan operando en nuestro país. El 24 de junio, el comandante general de las Fuerzas Armadas dio una entrevista en un medio nacional en la que amenazó a detener a Evo Morales si él iba a las elecciones en 2025. Eso de por sí genera una injerencia en la política interna de Bolivia, ¿no? Lo que nosotros denunciamos es que no puede haber ningún poder externo que pueda interceder en las decisiones del pueblo y el voto popular, ni quebrar la constitucionalidad que tenemos en unas elecciones ganadas en 2020. Pero por eso nos encontramos en un estado de alerta y denunciamos de toda forma los intentos de inhabilitación y proscripción de nuestro movimiento político, que está a la cabeza del presidente Evo Morales, en el marco de las declaraciones de Zúñiga y un sector de las Fuerzas Armadas justamente. Sin duda, este tipo de acciones son parte de los distintos tipos de injerencia que viven nuestros países, no solo en Bolivia, sino en todo lo social. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia pues, de lo que sucede en Bolivia, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a través de sus servicios especiales y fuerzas armadas han sido recurrentes y están muy bien documentadas en la historia, incluso con documentos desclasificados que nosotros ya tenemos acceso sobre cómo han operado a lo largo de la historia en nuestros países. Y este conversatorio nos permite una vez más discutir y examinar sus impactos y las nuevas formas de injerencia que enfrentamos actualmente, pero además los retos que debemos afrontar. Estados Unidos tiene distintas formas de operar, sobre todo aquí. Una de ellas es la lucha contra un enemigo, ¿no? Para Estados Unidos, ni siquiera para nosotros. Y esto se da desde la doctrina Monroe en 1800, cuando iniciaban nuestras independencias, en la que ellos decían que era una forma para evitar la colonización europea en nuestro territorio, como si no significara que la intervención de ellos es otro tipo de colonización para nuestros pueblos. Por otro lado, la intervención en la política interna, como sucedió en Cuba a principios de 1900 con la enmienda Platt, en la que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de este país. Por otro lado, la militarización y las bases especiales en nuestro territorio, que igual se dieron a mitades del siglo XX o en inicios del siglo XX, en Nicaragua, cuando se decidió crear una Guardia Nacional en Nicaragua, que luego fue confrontada por un ejército popular liderada por Sandino, que es algo muy similar a lo que pasa hoy en día en Argentina con las nuevas bases militares que trata de imponer Milei y que abre una puerta para que nosotros seamos víctimas nuevamente de la intervención estadounidense.
La búsqueda de recursos naturales, por otro lado, que en 1964 se promovió en Brasil, que era una intervención política interna, pero que tenía que ver contra las medidas socialistas que planeaban reformas agrarias y la búsqueda de petróleo. Y bueno, la desarticulación, como ellos llaman, del enemigo interno de acuerdo a sus intereses geopolíticos, como fue en la Operación Cóndor el siglo pasado, y que ahora también tiene repercusiones y que ahora tienen un nuevo enemigo, que en algún momento fue la URSS, pero ahora es China, ¿no? Entonces, nosotros seguimos siendo entendidos como su patio trasero, y quienes estamos o no estamos en realidad a favor de sus políticas, somos considerados enemigos internos en cada uno de nuestros países y en nuestro territorio, cuando no somos más que defensores de nuestra propia soberanía. Luego, a lo largo de nuestra historia, no existió una década sola en que Estados Unidos no haya tratado a América Latina como su patio trasero. Sin embargo, nosotros hemos resistido, y a través de la evolución de los nuevos mecanismos de intervención, que han sido el uso de ONGs, en otros países como en Bolivia, plataformas ciudadanas, infiltración en nuestras instituciones como los órganos judiciales, que han sido utilizados para judicializar nuestra política y perseguir a nuestros líderes políticos y sociales, y dar golpes blandos, como ocurrió en el caso del presidente Manuel Zelaya, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina, y hoy también quien presenta Evo Morales. Todo esto se centra en instituciones corrompidas al servicio de poderes fácticos que se encargan de la persecución y proscripción de nuestros movimientos. Y en años recientes, ¿por qué no hablar de lo que está sucediendo? La presencia y la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe ha aumentado nuevamente. Desde que Laura Richardson asumió el Comando Sur en 2021, hemos observado una intensificación en esta injerencia, y de manera muy abierta, en la que incluso tiene a dos principales ejecutores: Daniel Noboa en Ecuador, que tiene a un pueblo ecuatoriano prácticamente secuestrado dentro de la delincuencia y la corrupción, pero además a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que no niegan que tienen como un plan de seguridad, que es una puerta para que Estados Unidos vuelva a intervenir en nosotros. Y por otro lado, Javier Milei, como lo mencionaba, que no retrocede en mostrar su sumisión ante el imperio y la disposición que tiene de regalar su país y abrir las puertas con bases militares en la región. Por otro lado, Richardson, que esto es importante subrayarlo, considera que los recursos estratégicos de la región como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y considera los recursos naturales de nuestra región como una política externa para ellos, como si nosotros fuéramos parte de su territorio también. Ha mencionado en distintas ocasiones la importancia del triángulo del litio, que tiene como integrantes a Bolivia, Argentina y Chile, y así como el 31% del agua mundial que se encuentra en nuestra región. Esta postura no hace más que reflejar una actitud de saqueo, tratando a nuestros recursos como propios y justificando la intervención bajo el pretexto de seguridad nacional. Estados Unidos menciona constantemente que a ellos les queda mucho por hacer y que esta región les importa porque es momento de empezar su juego, ¿no? Su juego geopolítico contra China, pero que tiene consecuencias en nuestros territorios. Hoy conmemoramos 15 años, en esta ocasión, del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, lo que es un recordatorio constante a la necesidad de no bajar la guardia y seguir defendiendo nuestras ideas, nuestros pueblos, nuestra soberanía e identidad. La lucha sigue porque nosotros representamos la riqueza estratégica que atrae pues ciertas codicias externas a nuestras tierras, y enfrentamos una nueva era de intervenciones, pero también una nueva era de resistencias, en las que tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestras amenazas internas, pero también externas, y permanecer vigilantes y unidos ante la defensa de nuestra determinación y recursos naturales. Sin alargarme más, yo plantearía, ya para empezar este debate, preguntándoles que como resultado del neoliberalismo, por la profunda despolitización, que fue uno de los objetivos que tuvo a principios de siglo, que ahora se ve reflejado en el rechazo a la política tradicional a través de la violencia y el odio, lo que significan las nuevas derechas y el fascismo que recorre el mundo, casi como un ataque simultáneo a nuestras democracias,
cuáles son los retos que hoy enfrentamos de manera interna en nuestros países, entendiendo que también nos encontramos ante la búsqueda de nuevos sentidos comunes. Yo dejo abierto ya este debate y me gustaría empezar con nuestro anfitrión, nuestro compañero Ricardo. Yo le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, compañera Valeria. Ya no nos dejó mucho que decir usted. Sí, quedamos como que, ¿y ahora qué digo? Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los que están hoy entre nuestro auditorio y saludo especialmente a nuestros compañeros de mesa, al señor Raúl Capote de Cuba, a David Carrasco, a Daniel De Vita de Argentina, y bueno, a Valeria también, que tiene la poco fácil tarea de moderar un debate o un panel que ciertamente, siempre, inevitablemente, entrará en el campo triste de lo estéril, de lo repetitivo, de lo inútil, de lo que no nos llevará a ninguna parte. El reto que conocemos es bastante más complejo porque el imperio por naturaleza debe comportarse como lo hace. Si no, no sería imperio. Y hoy, cuando se produce en el mundo el inicio de un cambio hacia una época multipolar, obviamente también hay movimientos en contra de ese proceso. Hoy vemos fenómenos de injerencia de Estados Unidos en países impensados, por ejemplo, la Europa occidental, que hoy está completamente bananizada, diría yo. Hoy esos países son las repúblicas bananeras que solíamos ser nosotros. Y cumplen, las misiones cumplen a pie juntillas los dictados de Washington, y van y están alimentando la guerra, están mandando armas a Ucrania para que mueran todos los ucranianos, y hay una disputa geopolítica, geoestratégica, que tiene como representante más visible a China, pero que tiene a Rusia como el actor crucial en este momento. No podemos ignorar las realidades que existen más allá de nuestro propio continente, en el que nosotros hasta ahora tenemos desafortunadamente el papel secundario y un papel de segundos, porque ellos se declararon dueños de nosotros allá por 1824, 1825, no me acuerdo, cuando Monroe, se declararon dueños, y desde entonces se consideran casi con la obligación. Aquí hay que recordar algunas cosas importantes, por ejemplo, el famoso TIAR, el Acuerdo de Río, el Tratado de Río de 1954, donde los Estados Unidos se dejan para ellos mismos la obligación de defender este continente de cualquier ofensiva extracontinental. Pero todo esto realmente sucede dentro de un marco que necesariamente tiene que caer en los límites de lo posible, los límites de sus intereses, y eso lo vimos cuando se dio la guerra en las Malvinas, que Estados Unidos no salió a defender a la Argentina de los británicos, sino que ayudó a los británicos. Esto nos debe llevarnos a pensar en otra cosa importante, es el hecho de que hay una relación indisoluble entre el sistema, entre el capitalismo y la injerencia de la que somos víctimas todos. Por tanto, la primera conclusión quizá a la que debemos llegar es que tenemos que proponernos terminar con el capitalismo
y ser muy creativos para construir una forma nuestra, nueva, de dirigir los destinos de nuestros países. Ese es un reto grande, porque una vez que se cayó la Unión Soviética, entramos en pánico y nos organizamos en ONGs y nos organizamos de todas maneras para esconder nuestro rechazo al imperialismo. Dejamos de ser antiimperialistas y empezamos a hacer cualquier cosa, antimachistas, bueno, ustedes saben cómo se atomizó todo lo que sucedió. Pero tengo la impresión de que la injerencia, lejos de parar, se va a incrementar en los próximos años, en los próximos meses. La intentona de ayer en Bolivia no va a ser la última. Probablemente vaya a suceder con más frecuencia. Porque también hay otro factor. El litio es de todos los bolivianos, pero hay una clase oligárquica, una élite boliviana, cipaya, entreguista, que le juega el papel de quinta columna a todos los enemigos de los pueblos. Nosotros tenemos nuestros enemigos aquí, Argentina los tiene, Milei tiene una base de gente que los soporta, que le da apoyo, igual que la gusanera en Miami tiene también consolidado un poder que le permite incluso ser la cabeza de la injerencia en todos los países latinoamericanos. Detrás del golpe de Estado en Honduras está Estados Unidos, sin lugar a dudas. Pero su operador favorito es la gusanera de Miami, a la cual después se le agregaron venezolanos, y entonces la gusanera comenzó a ser multinacional. ¿Qué es en realidad lo que sucede, creo yo, hoy día? Es que nosotros tenemos una lucha permanente que nos hace permanecer en la coyuntura todo el tiempo y nos presenta muchas dificultades, para asumir el reto del cambio estructural que necesitamos. Para que nosotros realmente terminemos con la injerencia, el imperio debe dejar de ser imperio. Si el imperio está donde está, no importa en qué etapas esté, seguirá teniendo la vocación de agredirnos, de ponerse encima de nosotros, de ponernos sanciones, de invadirnos, de meternos en listas. Por cierto, que quiero contarles que yo no soy miembro de la red y estoy invitado aquí porque, según me dijo Catu, que fue el que me puso en esta lista, yo tenía que venirles a contar aquí que estoy en la lista Engel. Entonces, esa cuestión, solo por una cuestión bien sencilla, ellos se han otorgado ellos mismos el papel de jueces, de fiscales, de policías, de dueños del mundo. Y tienen su lista Engel ahí para la gente corrupta, dicen ellos, para todos los corruptos del continente. Resulta que aquí el año pasado tenían la intención de tomar por asalto el Congreso Nacional. Y entonces yo puse un tuit en el que llamaba a los colectivos del partido a dirigirse al Congreso Nacional, a defender el Congreso. Por eso me pusieron en la lista Engel, y debo ser la única persona que está en la lista Engel, no por corrupción, sino por intento de socavar la democracia. Por eso me pusieron ahí. Además, me quitaron una visa que no tengo, y yo creo que todavía están intentando congelar mis bienes y mis cuentas en Estados Unidos, que tampoco tengo. Entonces, ¿cuál es la esencia realmente de la injerencia en todo esto? Yo creo que el valor moral que tiene requiere realmente de que exista una sociedad que sea receptiva a eso. Lo que nos lleva, creo, al asunto central del debate que tenemos aquí.
La gran guerra, como alguien lo mencionó aquí, hoy es cultural. Está en el campo de la comunicación. Está en que nuestros pueblos conozcan la verdad. Que demos la lucha por la verdad, porque ellos tienen inmensas maquinarias en todas partes, inmensas maquinarias de comunicación contra las cuales nosotros seguimos estando indefensos. Nosotros tenemos pocos medios para dar la lucha y muchas veces reaccionamos aún siendo conscientes, aún siendo revolucionarios, aún siendo de izquierda, somos susceptibles de la propaganda de ellos. Y salimos repitiendo las narrativas de ellos. Y por eso veremos a la izquierda de nosotros de repente acusando a otro compañero de izquierda porque aquellos lo dieron, pues. Y estigmatizaron entonces a Cuba, estigmatizaron a Venezuela, estigmatizaron a Nicaragua. Y aquí lo repetimos, hay gente que no le caigo bien yo porque me caen bien los sandinistas. Yo soy sandinista y voy a ser sandinista toda la vida. Entonces para mí estar en la lista Engel fundamentalmente es un honor. Lástima que no den una medalla por eso, porque si no tendría esa medalla. El único problema es que soy ministro y a veces hay que ir a las Naciones Unidas, hay que preguntarle si lo quieren dejar entrar a uno. Podrá ser complejo, podrá sonar desordenado lo que estoy diciendo, eso porque yo soy desordenado. Pero quiero contarles que nosotros en la Secretaría de Planificación Estratégica hemos recibido la misión de conformar un nuevo estilo y un nuevo aparato de comunicación también. Tenemos esa tarea y en esa tarea estamos. La derecha está confundida, dice que tenemos tropas digitales. O sea, digo yo, a estos los asustamos con decirles, con hacerles ya se asustan, porque el día que tengamos tropas digitales ellos se van a ir todos para Miami. El día que estén las tropas digitales y que tenga, ¿cómo se llama?, este pueblo, todo, y sepa defender todas sus conquistas, entonces ellos ya no tienen lugar ni espacio para estar aquí. Esa misión, para esa misión, este grupo y este debate son fundamentales, porque depende de qué vayamos a debatir. Tenemos dos cosas que son centrales en esto. Uno, ellos nos quieren obligar a olvidar todo. Quiere que vivamos del momento. Ayer era Madonna, hoy es Taylor Swift, y así, nada es permanente, todo es efímero y tiende al olvido, y cada generación tiene sus héroes más locales. ¿Cuál Bolívar? ¿Cuál Martí? ¿Cuál Morazán? No, aquí ustedes necesitan encontrar el futbolista de turno. Y ese es el que ahora se lleva los palmarés y después ya veremos qué viene dentro de una generación. Tenemos que combatir esa parte y esa parte la hacemos comunicando. Esa parte la hacemos, creo yo, que todavía está vigente el qué hacer de Lenin. No temo equivocarme, porque desde entonces el método ha sido el mismo. Y es con nosotros en las calles, en las fábricas, en las escuelas, en los colegios, en las calles, hablando con la gente, organizando a la gente, diciéndole que la organización popular es fundamental para la liberación. Porque hoy día lo que tenemos es un montón de gente enajenada que en realidad ni siquiera sabe que necesita liberarse. Eso le sucede en todos los países, empezando por Estados Unidos mismo. Es decir, la gente piensa que tienen razón los ricos de aquí porque no quieren pagar impuestos. Dice, pobrecitos empresarios, lo quieren hacer pagar impuestos. Aunque él pague toda la riqueza que tiene. Esa es una de las partes de la batalla que debemos dar. Y la otra parte que tenemos es forjarnos una identidad revolucionaria de la cual seamos capaces de reivindicar permanentemente.
Hoy, en el debate cotidiano, vamos a ver que ellos nos dicen ñángaras, nos dicen zurdo de mierda, nos dicen un montón de cosas, y realmente nosotros eludimos eso. A mí muchas veces me han salido con la historia, no vale la pena contestar eso. Sí, eso es ordinario. Lo que pasa es que la gente, nuestra gente, la gente que cree en nosotros, siente que hemos sido derrotados cuando nosotros somos incapaces de dar la cara. Y cuando somos incapaces de dar la cara, por ejemplo, a Milei, cuando dijo que era zurdo de mierda, se volvió celebridad. Nadie fue capaz de decirle, el que es de mierda es usted, jodido, que nos quiere destruir. Nadie fue capaz de decirle eso. Y no es porque la Argentina tuviera antes de Milei un extraordinario gobierno ni nada por el estilo, cometió muchos errores. Los políticos normalmente cometemos muchos errores. Uno de ellos es mentir y decirle a la gente cosas que queremos que escuche, no la verdad. Pero como revolucionarios tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad a la gente, porque la gente es el escudo de la revolución. Es el escudo frente a la contrarrevolución. Y fenómenos como Milei no serían posibles si nosotros hiciéramos la tarea como la escribió Lenin hace más de 100 años. Pero nos acomodamos y estamos en otro tipo. Nos acomodamos a usar los medios de ellos y por eso somos víctimas de ellos. Tenemos que plantearnos hoy la disyuntiva si esta batalla semiótica, simbológica, etcétera, que estamos dando, tiene los elementos suficientes para derrotar al sistema más opulento y avasallador de la historia de la humanidad. Porque a ellos les sobra, escriben cuántos títulos escriben ellos en libros en comparación con lo que escribimos nosotros. Voy a poner un solo ejemplo. En la economía, ¿cuántos aportes le hicimos nosotros al marxismo después de que se enterró a Marx? Ellos hasta se inventaron los axiomas para sostener el neoliberalismo durante todo el siglo XX. Ahí hay un reto serio para todos los que estamos hablando aquí. Si estamos hablando de la intelectualidad que le va a dar a la humanidad el discurso, la lógica y la razón, la dirección hacia la cual debe ir, debemos entonces plantearnos muchas cosas. A mí me decían no hace mucho, necesitamos los economistas, y vamos a buscar todos los economistas, y todos los economistas de nuestras universidades fueron formados por el grupo de la Escuela de Chicago. Y todos son veneradores de Hayek. O sea, todos están más cerca de Milei que de nosotros. Base axiomática, eso es todo. Entonces, el reto de un panel como esto, yo creo que no me puedo alargar mucho y a mí me gusta hablar. Tenemos un reto gigantesco porque no debe terminar cuando termine el último discurso de la mesa. Ese tiene que ser el comienzo de lo que sigue. Porque además esta discusión tiene un reto generacional. Es decir, ¿dónde está el reemplazo generacional de este debate? Que tiene que retomar las banderas, que tiene que retomar los debates, que tiene que preguntarse ¿cómo leo a Marx? Y entonces van a decir, pero es que no toda la izquierda es marxista. Por supuesto que no toda la izquierda es marxista. ¿Cómo va a ser marxista y no lee, chico? O sea, naturalmente no va a hacer nada. Yo simplemente pienso que el reto es cómo le damos continuidad, cómo le damos organicidad a la discusión y el planteamiento que se debe hacer. Y aquí yo debo reconocer, porque en el último foro de Sao Paulo que estuve, en San Salvador, estaba un compañero muy querido, Francisco Delgado de Cuba, portando un documento que se llamaba el Consenso de Nuestra América, para que todos los partidos políticos
nos llegara de izquierda al continente, llegáramos a tener una agenda mínima de trabajo, una agenda de desarrollo ideológico, político, un frente común en la política. Y estaba en un panel como este, pero a diferencia de este, ahí la mayor parte de la gente estaba durmiendo. Porque cuando se trata de esto, se vuelve aburrido. Esa es otra de las cosas que nos sembraron como chip. El conocimiento es aburrido. El entretenimiento es lo máximo. Contra eso también tenemos que luchar. Yo creo que he planteado inquietudes que tenemos, porque nosotros somos un proceso de 15 años, pero tenemos 2 años y medio en el gobierno. Vamos a ganar el próximo proceso electoral sin lugar a dudas. Tenemos una derecha miserable que es incapaz de recomponerse en los próximos 4 años. Pero nosotros debemos tener un proyecto de 100 años. De otro modo, estamos perdiendo el tiempo. Y esto implica nuestra visión y la revisión de muchas ideas. Por ejemplo, ¿quién nos dijo a nosotros que la democracia era votar y cambiar de presidente cada 4 años? Aquí tenemos diputados que están en el Congreso toda su vida. Entonces, el dominio de la clase dominante está garantizado por otras vías. El presidente habla del payaso que cumple las funciones de entretener a la gente. Eso tenemos que cambiarlo. O sea, no podemos pensar en cortos plazos. Ha sido una esperanza nuestra lo que pasaba en Bolivia hasta que vino la CIA, metió a la OEA y le dieron el golpe a Evo. Ahí estamos. Yo les planteo dónde están nuestros puntos y por dónde ellos meten su injerencia. Y me queda 1 minuto. Entonces, yo les agradezco que hayan venido a esta tierra de Morazán a escuchar a este pueblo que sin saberlo pasó de ser el país imposible a ser la posible vanguardia del antiimperialismo en este continente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero Ricardo. Yo puedo resaltar algunos de los puntos que usted mencionó que me parecen muy, muy importantes. Primero, la importancia de pelear con nuestros enemigos internos, ¿no? Que están constantemente arrebatándonos ciertas cosas y disputando los sentidos comunes. Desde la construcción de estados, nación, que tenemos, que yo creo que es importante replantearnos. Nuestros nuevos sentidos de democracia también. Es decir, ¿quién nos impuso que un presidente solo tiene que estar 4 años y jugar a la democracia liberal? Cuando nosotros tenemos otro tipo de concepciones de cómo se hace política y cuando tenemos líderes que están muy válidos en nuestros contextos y además que son quienes mejores leen nuestra coyuntura y que también esto parte por querernos hacernos olvidar todo, olvidar cómo han sido la construcción de nuestros procesos y olvidar la validez que tienen nuestros partidos y nuestras organizaciones sociales en la decisión colectiva que tienen nuestros países. Escuchamos en la participación del secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. Compañeros, tema importante a debatir en este momento: injerencia imperialista en América Latina y el Caribe. Compañeros, con esta información retornamos con ustedes al set principal. Pero aún nos falta muchísimo. Y sobre todo proponernos terminar con el capitalismo como eje central de todos los males que aún buscan oprimirnos. Quisiera pasar la palabra al compañero David Carrasco, director del periódico Bayardo Digital de Panamá, por favor. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes, al grupo organizador y a la especial colaboración del gobierno de Honduras y al pueblo de este país que nos ha recibido con cariño y nos ha abierto sus puertas para generar un debate y una comunicación directa entre distintos actores
en procura de una unidad latinoamericana. Me voy a permitir leer mi punto de vista, luego la convocatoria del comité organizador para participar en este panel. El creciente despliegue de tropas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe no solo es una señal de alarma regional, sino un motivo para generar mayor conciencia política y social de los ciudadanos y una respuesta solidaria hacia pueblos hermanos cuya soberanía es vulnerada a través de acciones desestabilizadoras diseñadas en centros de comando de la guerra híbrida que combina todo tipo de elementos, incluidos la desinformación, el sabotaje y el expolio. Hay evidencias de que este modelo, aplicado por Washington, abarca amenazas contra Cuba, Venezuela y otros estados aferrados al principio de autodeterminación y de resguardo de la soberanía territorial. En los medios impresos y digitales más reconocidos en el hemisferio occidental, hay informaciones vinculantes que revelan la política intervencionista de Estados Unidos y el interés de frustrar el triunfo electoral de movimientos progresistas y nacionalistas que promueven cambios sociales y abrazan la liberación nacional. Las tácticas usadas son diversas, entre ellas el denominado lawfare o judicialización de la justicia o acoso judicial para sacar del camino electoral a figuras que rechazan la subordinación a Washington. Los procesos incoados contra Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia caen en esa categoría. Sin embargo, las fuerzas de los movimientos contestatarios detuvo temporalmente el plan de derechización orquestado con saña en esos países. Detrás de esos planes conspirativos está el Instituto Republicano Internacional, una organización con falsas fachadas democráticas que fue fundado en 1983 como parte del Programa de Apoyo Internacional de la Democracia del Congreso de Estados Unidos. Mejor conocido por sus siglas de IRI, ese organismo opera con fondos federales y ha ingresado en forma solapada a más de 70 países alrededor del mundo. Entre los planes del IRI figuran recientes intentos de bloquear a Cuba a través de 121 medidas punitivas y acciones para impedir que China y Rusia formalicen convenios de cooperación económica, científica y cultural con estados latinoamericanos y caribeños. Esa forma de intervencionismo se realiza con la etiqueta de la aparente lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia. Desde este foro es necesario entender que la política exterior de Estados Unidos, en un mundo que reclama la multipolaridad, sufre un evidente desgaste ante los fallidos intentos de mantener su hegemonía global. Ello explica el aumento de la hostilidad desde el punto de vista regional y el despliegue de contingentes militares en extensas zonas bajo el pretexto del combate a los carteles que dominan la producción de opioides y el tráfico de armamentos. Estados Unidos estimula la guerra electrónica y mediática, acompañada de falsas acusaciones de terrorismo, descrédito y cercos diplomáticos para tratar de aislar a Cuba y Venezuela en la esfera internacional. Intensivas técnicas de engaño, manipulación y desinformación han sido usadas con esos fines en el complejo escenario regional para escalar hacia atroces golpes militares. En ese sentido, se debe prestar atención a la constante presencia en Panamá de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien en 2023 declaró que los intereses de Washington en América Latina son el acceso al litio, el petróleo, el cobre, el oro y sus vastos recursos naturales. Sin embargo, sus acciones van más allá de lo anunciado. Tropas de Estados Unidos acantonadas en el Darién,
en la zona limítrofe con Colombia han recurrido a la militarización focalizada con la promesa de resolver la crisis migratoria y frenar el tráfico humano y de drogas en la frontera. El Comando Sur, uno de los 10 organismos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de Estados Unidos, no ha ocultado su interés de actuar desde Panamá. En la actualidad, el Comando Sur, con sede en Miami, tiene asignada la seguridad del canal interoceánico. Tras la invasión estadounidense a este país en 1989, Washington forzó al gobierno instalado con el objetivo de que suscribiese acuerdos de cooperación de carácter aeronaval y terrestre para legitimar su presencia en suelo panameño. En el acatamiento del derecho internacional, esos convenios carecen de validez jurídica, ya que un país ocupado está inhabilitado para suscribir tratados con fuerzas armadas de un país ocupante. Además, esa presencia es violatoria de los tratados del Canal de 1977, que pusieron fecha de cumpleaños al enorme complejo de bases y sitios de defensa en la zona del Canal de Panamá, un territorio segregado de 1.432 kilómetros cuadrados que operaba como una inaceptable colonia. La invasión a Panamá en 1989 y la de Irak en 2003 demostró que Estados Unidos puede alcanzar desde su territorio continental objetivos estratégicos y lejanos sin recurrir al complejo de bases que opera en ultramar. No obstante, los actuales planes prevén la reafirmación de la presencia física regional estadounidense. Desde Panamá son usadas instalaciones aeronavales panameñas para el despliegue y ejercicios conjuntos unido al monitoreo satelital de sus aguas. Así, todo el continente está bajo una mira de fuego. Estados Unidos se ha propuesto frenar el avance de la izquierda latinoamericana que reta al neoliberalismo y a las oligarquías. Por ello, recrudece la presión directa contra los gobiernos de Cuba, Colombia, México, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Honduras. La lucha por la democracia entraña graves riesgos y requiere en el ámbito hemisférico un sentido de solidaridad y cooperación permanente entre organizaciones políticas e ideológicas más consecuentes y favorables al cambio social. Ello impone a las fuerzas patrióticas revolucionarias y progresistas un claro camino de metas y compromisos. Para responder en forma consistente a esos desafíos, se propone a la CELAC Social privilegiar los siguientes puntos en la redacción de su declaración final. 1. Oponerse tenazmente al bloqueo y a las presiones militares contra cualquier país latinoamericano y caribeño. 2. Rechazar los intentos de crear nuevos enclaves colonialistas y condenar el despojo de los recursos naturales. 3. Generar la solidaridad efectiva regional y una arquitectura en defensa de la cultura, la soberanía y la paz. 4. Promover la formación de jóvenes involucrados en el desarrollo de medios alternativos contra la desinformación. 5. Fomentar un pensamiento crítico que ayude a ganar el debate ideológico frente a las corrientes ultraderechistas hostiles. 6. Intensificar los acercamientos entre diversas fuerzas democráticas en países de la región para formar consensos y privilegiar la unidad política y alianzas a favor de cambios profundos. 7. Cerrar el paso a los planes de acción imperialistas y de dominación a través de redes funcionales que privilegien la defensa de los derechos de los pueblos y los estados soberanos y el combate a la pobreza y la marginalidad. Con ello, se pretende infundir un impulso a la solidaridad y consolidar el pensamiento bolivariano de unidad latinoamericana, desde el río Bravo hasta la Patagonia, en la que las naciones hermanas de este saqueado
continente asuman su legítimo destino y reafirmen su verdadera identidad. La distensión adquiere hoy un altísimo valor en un mundo marcado por conflictos bélicos. Los latinoamericanos y caribeños tienen el deber ético de apostar por la vida digna y los derechos humanos y rechazar la supeditación de países que prestan sus territorios para agredir a otros pueblos de esta colorida región, repleta de contrastes naturales y de ejemplos de heroicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David. Es importante resaltar el apoyo a las figuras que rechazan quienes buscan contrarrestar a Estados Unidos de nuestros países, quienes se declaran nuestros líderes abiertamente antiimperialistas y que entendemos que tenemos un enemigo común en la región que, como se mencionaba en algún momento, nunca dejó de amenazar y nunca dejó de intervenir también. Además de no parar de denunciar las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos que sufren los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que muchas veces por la estigmatización que buscan los medios de comunicación y las derechas en nuestros países buscan ser invisibilizadas, cuando no son medidas hacia gobiernos ni hacia políticos, sino contra pueblos que tienen necesidades y que sufren justamente los resultados de esto. Asimismo, la importancia de lucharle contra la desinformación en nuestros territorios, sobre lo que pasa también en nuestras políticas internas. Y esto tiene también que ver con nuestros enemigos internos que buscan acaparar nuestros recursos naturales y negociar con ellos cuando esos nos pertenecen a todas y todos. Bueno, siguiendo con este programa, yo quisiera invitar al compañero Raúl Capote, periodista, también parte de la red de intelectuales de Cuba, para que nos brinde su intervención. Muchas gracias. Quiero agradecer también la posibilidad de que me hayan invitado a este evento y poder traer aquí un mensaje a nombre de mi pueblo, que resiste en estos momentos quizás el momento más difícil en cuanto a la agresión económica, a la guerra económica que se lleva contra Cuba durante más de 60 años. Y un poco vamos a hablar de eso hoy. Es el tema fundamental, porque como bien dice la presentación, están preparando un verano caliente, así dicen ellos. Dice que va a ser un verano caliente porque van a reeditar los acontecimientos del 11 de julio del 2021, cuando, aprovechando las circunstancias de la COVID y aprovechando las circunstancias de las más de 240 medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba, generaron una situación muy compleja y muy difícil en nuestro país. Quieren reeditar eso. Pero quisiera primero hacer una anécdota. Yo creo que no hay mejor escenario que este para contarles esa historia. En este aniversario del golpe en Honduras. El día del golpe, yo estaba en la televisión, viendo por la televisión, a través de Telesur, lo que estaba aconteciendo en Honduras, el golpe contra Zelaya, todo lo que estaba pasando, y estaba acompañado ese día de un oficial de la CIA, que era mi jefe en ese momento. Trabajábamos juntos en un proyecto contra Cuba y contra Venezuela. Y ese hombre, que se llama René Greenwald, no sé si, bueno, que en paz descanse, falleció, era un veterano oficial de la CIA, con una larga historia en el continente latinoamericano. Ha estado involucrado en la persecución de los movimientos de liberación nacional en el continente, involucrado en la guerra contra Cuba, en la guerra sucia contra Cuba en los años 60, involucrado incluso con las dictaduras militares en Argentina y en Chile. Para que tengan una idea, ese hombre fue, en un momento determinado en que cayó en desgracia, fue asesor de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. O sea, era un hombre que tenía las manos manchadas de sangre. Y estábamos viendo aquellos acontecimientos, lo que estaba sucediendo,
Y de buena manera él se para, cuando se entera que Zelaya va a salir del país, se para lleno de ira, se vira donde yo estoy y me dice, aprende, eso es un error, a esos bichos se les mata. Dejarlo vivo es un grave error, tienes que aprender, porque eso va a tener consecuencias. A esa gente nunca se les queda vivo, nunca se les deja vivo. Quería contarles esto hoy porque es algo que viví, presencié, y que bueno, no se había contado en otra oportunidad, y que da la medida de la esencia real de nuestros enemigos, de quiénes son nuestros enemigos. Y bueno, vamos a continuar con lo del 11 de julio. El plan que tienen preparado contra Cuba, yo estoy seguro que van a encontrar muchísimos puntos de contacto con lo que está pasando en el resto del continente, porque el proyecto es exactamente el mismo. Estando hace poco en Chile, hablábamos en la feria en Recoleta de este tema, y yo le decía, bueno, hay personas que creen que la guerra no convencional, que la guerra híbrida que Estados Unidos lleva adelante, es únicamente contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. No, la guerra la lleva contra todo el continente. O sea, es una guerra para desestabilizar el continente y poder lograr sus objetivos. Nosotros los bautizamos como los gestores del caos. O sea, ellos generan el caos en el continente para poder dominar. Yo recuerdo en esos días en Chile toda la campaña que existía alrededor del aumento de la violencia. Si te guiabas por los medios de comunicación, en Chile se estaba acabando el mundo. El tren de Aragua acabando con todo Santiago. Costa Rica lleno de violencia. Cuba, la campaña en Cuba de actos violentos, tremendo. Y cuando uno va a las estadísticas se encuentra que tanto Chile como Costa Rica como Cuba tienen índices muy bajos de violencia. O sea que en la práctica, en la vida real, no estaba sucediendo nada de eso. Pero ¿quién tiene interés de verdad en generar en la mente de la gente la sensación de que está en peligro, de que está siendo amenazado por los criminales, cuando son ellos exactamente los que han hecho posible que exista el narcotráfico en el continente? Porque uno puede decir ahora, bueno, hubiera sido posible Pablo Escobar sin la CIA. O sea, hubiera sido posible la existencia de un hombre que fue un simple comerciante de esmeralda, convertirse en un traficante del calibre que fue Pablo Escobar. Y se nos olvida cuando vemos las novelas que ellos también financian, de que en esa época lo que estaba en esencia ocurriendo en el continente era el famoso suministro de droga en Estados Unidos, la venta que después terminó en el escándalo Irán-Contra, donde estaba involucrada la CIA, y donde un señor que se llamaba Posada Carriles estaba refugiado en Ilopango, en Honduras, en una base que era el centro del tráfico de droga y que le garantizaba toda la logística necesaria a los carteles de la droga para actuar y para lograr sus objetivos. No hay un solo cartel de la droga que no esté vinculado de alguna manera a esos objetivos y a esa esencia, de manera directa o indirecta, pero tienen un vínculo porque son un elemento desestabilizador de primer nivel, como pasa con otros grupos criminales, como pasa con otras de las tantas estrategias de desestabilización en el continente. Entonces van a encontrar muchos puntos de contacto cuando empecemos a... Yo voy a tener que pasar alguna de las láminas porque estaba concebida la presentación para más tiempo, así que voy a ir a la esencia. Les traigo algunas de las imágenes. Nuestros adversarios pretenden sembrar la duda, la inconformidad y la confusión, valiéndose de las insatisfacciones y utilizando la bien engrasada maquinaria. Son imágenes del 11 de julio en Cuba, de las famosas manifestaciones, disculpen. La costumbre de cambiarlo con el... Esa es la frase. Como soy profesor de la universidad, también tengo la costumbre de poner mi frase para iniciar las presentaciones, es inevitable. Si no lo hago no me siento bien. O sea, son imágenes... ¿Dónde están los manifestantes pacíficos? ¿Dónde está la gente que está protestando contra el gobierno pacíficamente, como después decían los medios de comunicación? Ahí no hay ningún manifestante pacífico. Ahí hay gente robando, asaltando tiendas, saqueando. Ahí hay gente cometiendo actos de violencia de todo tipo. Esa es una imagen de la que le dio la vuelta al mundo entero. Decían que era en Cuba y era una imagen que había pasado en España.
no tenía nada que ver con Cuba, como una imagen que pusieron de un malecón en Egipto, y entonces decían que era el malecón de La Habana. Y las imágenes que usaron también utilizando a la gente que salió a defender la revolución, entre ellos al héroe de la República de Cuba, coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, que lo pusieron en una foto como que estaba protestando contra el gobierno, él y su gente, los cederistas que lo acompañaban. Entonces, ese día están buscando esencialmente lograr una situación compleja que repita los acontecimientos de ese 11 de julio del 2021. Objetivo priorizado de ese plan, los sabotajes. Sabotaje al sistema electroenergético nacional. Yo creo que los venezolanos pueden hablar de eso horas aquí de ese tema. Están utilizando además una enorme ofensiva de manipulación de las relaciones entre Cuba y Rusia. Porque saben que, bueno, las relaciones entre Cuba y Rusia, en el momento que están, constituyen un elemento importante para Cuba poder salir de la situación en que se encuentra. Se ha generado un montón de campañas de fake news en la cual se presenta que esta relación entre Cuba y Rusia está basada en que nosotros le estamos brindando soldados a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania. Han salido fotografías muy simpáticas, digo simpáticas con toda la intención, porque si uno se fija bien, si uno mira bien las imágenes, y uno se daba cuenta cuando salieron esas fotos en Rusia, en ese momento de la guerra en Ucrania, estaban los soldados ucranianos y rusos con 20, 10 grados bajo cero, y salen unos soldados cubanos, aparentemente de este plan, cubano-ruso, vestidos con uniformes de verano, con la bandera cubana en la hombrera, y con fusiles que tienen alrededor de 10 o 15 años de existencia. Aquello era totalmente increíble. Muy parecido a una cosa que también ocurrió en Chile, que tiene que ver, no estoy disgregando, estoy armando para que ustedes vean al final de qué se trata lo que quiero, a donde quiero llegar. En Chile presentaron una supuesta operación donde se había secuestrado a un teniente de la Guardia Bolivariana que había traicionado, que había desertado. Y estaba la televisión día y noche presentando la imagen aquella en los canales de la televisión que nosotros conocemos, donde aparecía un comando venezolano, según ellos, secuestrando a aquel hombre. Una imagen tremenda. Y después uno de los presentadores decía, miren los uniformes, esos son los uniformes que utiliza la contrainteligencia venezolana. Y había compañeros nuestros que al día siguiente me decían, oye, ¿tú viste los venezolanos secuestrando? Y yo, pero tú eres tan tonto de creerte de verdad que un comando de la contrainteligencia venezolana va a ir con los uniformes venezolanos a Chile a secuestrar a un tipo. Era increíble. Pero una semana después ya no eran solamente venezolanos. Ya había un cubano. Había un cubano de la contrainteligencia cubana involucrado en eso también. ¿Por qué lo identificaba? Dice el señor periodista de estos medios corporativos al servicio del imperio. Porque según él, ese cubano tenía en el hombro una bandera cubana. Y en el uniforme decía, seguridad del Estado, GEO, Cuba. Increíble. Pero hay gente que se lo cree. Como hay gente que se creyó y se ha creído toda esta historia bien tejida, bien armada, donde se quiere presentar las relaciones entre Cuba y Rusia como una relación de interés basada en que Cuba le está enviando soldados a Rusia y ellos están utilizando en reciprocidad, ayudando a Cuba económicamente, con petróleo, etcétera, etcétera. Y bueno, acrecentar las sanciones económicas contra Cuba, o sea, hay un incremento de la presión económica contra nuestro país. Como bien dice este señor, analista de la CIA, Fulton Armstrong, que señala la existencia de una red de agencias de inteligencia estadounidense destinada únicamente y exclusivamente, lo voy a cambiar por aquí, disculpen, es que no me acostumbro a la tecnología, que este hombre está diciendo que bueno, existe toda una agencias dedicadas de manera coordinada a financiar y a patrocinar la guerra contra Cuba. Eso nosotros lo sabemos hace 60 años. Entonces,
Uno de los elementos más importantes de esta guerra tiene que ver con la manipulación de las tasas de cambio. Una experiencia también, él lo citaba, ocurrida se usó en Nicaragua en determinado momento, se usó antes contra Chile, cuando el golpe de Estado, se usó en Europa del Este, que no aparece citado ahí, pero se usó en muchos países de Europa del Este, se usó contra el rublo en Rusia en su momento, se usó con el dólar today en Venezuela, de manera que operadores en el exterior, usando páginas web, señalan todos los días, le dicen todos los días a los cubanos cuál es el precio de cambio en el mercado ilegal del dólar. Lo vivieron los argentinos con el dólar blue. O sea, ¿cuál es el precio que tiene en el mercado informal el dólar? Eso, las consecuencias son tremendas, está muy bien calculado, porque una acción como esta deprecia enormemente el valor del salario de la gente y encarece los productos. Cuando la gente va a comprar contra el patrón que se está guiando, influido por estos medios, es contra lo que se está estableciendo en esos medios, el cambio que está estableciendo. Y te lo mueven, te lo suben y te lo bajan en dependencia de los intereses que tiene esta campaña para lograr determinados efectos sobre los cubanos. Ya lo explicaba, atacar la moneda, convertirla prácticamente en nada, desbaratar cualquier medida económica que el gobierno revolucionario cubano pueda estar tratando de hacer para beneficiar a su pueblo. Entonces hay un elemento que yo quiero llegar aquí, el toque, uno de los medios, el medio que se ha convertido en el líder en la presentación de este tipo de campaña. Todos los días amanece con la presentación de cuánto está el cambio del dólar contra el peso cubano. Cualquiera pudiera pensar que es un medio que está en Cuba, que tiene personas, investigadores, encuestadores, economistas, pero no, ese medio está en Europa. Ese medio está bien lejos de Cuba, están en Suecia, amanecen por la mañana, no sé con qué información cuentan ellos, para poder establecer exactamente qué está sucediendo en el mercado cubano y en la economía cubana para dictar los precios de la moneda. Otro elemento importante de esta operación que se está preparando contra Cuba es la operación Streaming, que es una operación que se está desarrollando a través de los canales, sobre todo de los canales que suben documentales, películas y demás, donde hay todo un financiamiento importante, hay mucho dinero por medio, como nosotros sabemos también, de que utilizan el cine, las series de televisión como medio de información para mucha gente. Hay mucha gente que se entera de lo que pasa en el mundo a través de la serie de televisión estadounidense y que conocen la historia a través de esa serie de televisión. O sea, hay toda una producción de cine, de películas, de documentales, de series de televisión tergiversando la historia de Cuba. Esa manipulación de la historia, presentando cuestiones de la historia relacionadas, sobre todo hay uno que ha circulado muchísimo en las redes, que tiene que ver con la muerte del Che, o con la muerte de Camilo Cienfuegos, presentado a través de supuestos testigos, de supuestas personas que conocen la historia, dirigido fundamentalmente a los sectores más jóvenes, no solamente de Cuba, sino del resto del continente latinoamericano. Entonces aquí voy. Yo quisiera pararme, si me lo permite, no sé si le creo mucho problema a la cámara, paso. Pero bueno, si no me voy a seguir equivocando con el cambio, ya cambiarse la tecnología y no me va a salir bien. Miren, el documento de la ONG argentina llamada Cultura Democrática. Esta es una ONG argentina. Usted busca en su página web y dice: Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyen al fortalecimiento de la cultura humanista. Bueno, ¿quién puede sentirse preocupado con eso? O sea, cualquiera que lea esa información diría, bueno, caramba, qué bueno, son gente que está contribuyendo al desarrollo de la cultura democrática. Y su mismo nombre, Cultura Democrática. Ahora, cuando usted va a quiénes son los patrocinadores de esa organización, empieza a descubrir cosas interesantes. Ahí está Freedom House, está la NET y una serie de amigos más que tienen una larga historia en el financiamiento de proyectos de este tipo en el continente latinoamericano. Entonces, ¿en qué anda Cultura Democrática? Este es un documento interesantísimo. Se llama Apoyo a la Sociedad Civil Cubana
como método de presión a gobiernos totalitarios. Su posible aplicación en Bolivia. Este documento, por supuesto, es anterior al intento de golpe de Estado ahí, pero que te explica muy bien qué es lo que estaban preparando y quiénes son los culpables. O sea, no pueden salir, no pueden evadir la responsabilidad que tienen, de ninguna manera, porque hay documentos que los incriminan perfectamente. Más de lo que uno pueda saber o suponer, está ese documento que es de ellos. Y ese documento establece muy bien que a partir del análisis del enfoque político de los Estados Unidos en el fortalecimiento de la democracia, el uso legítimo de los agentes de cambio en la sociedad cubana, donde cultura democrática juega un papel significativo en el apoyo a la oposición cubana, proponemos una visión similar para su aplicación en Bolivia, ante el reciente viraje hacia la izquierda, como se ha demostrado en la historia de América Latina, con el apoyo de los partidos comunistas, bajo la consigna de las consignas de izquierda que mutan sus posiciones políticas hasta convertirse en gobiernos totalitarios consolidados. Situación que regionalmente debe ser frenada por los partidarios de la democracia. O sea, es un documento que establece, a través de esta ONG, que parecía tan sencilla, tan simple, dedicada a fortalecer la democracia, del plan real contra Bolivia, y no solamente contra Bolivia, contra todo el mundo. Si usted va al último párrafo, va a darse cuenta de que no solamente están hablando de la sociedad civil cubana, que es un esquema contra Cuba, el que están aplicando hoy contra Cuba, pero que están llevándolo también contra Bolivia y lo están aplicando contra Venezuela y contra cualquiera. Ahora, miren ustedes qué interesante lo que viene ahora. Plataforma política para el cambio de régimen en Cuba. Este es un perfeccionamiento de un viejo proyecto. O sea, este es un plan, un esquema que se constituye contra Cuba en el año 2004, en el que yo participé. En esa época yo trabajaba supuestamente para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, era uno de sus operadores en Cuba, trabajaba con los USAID, con la NET y demás, y bueno, participé en el proyecto original 2004, proyecto que ha ido avanzando, ha ido perfeccionándose con las experiencias que han tenido en el resto del continente y contra Cuba, hasta llegar a este último proyecto, que es muy interesante. O sea, cuál es la dirección estratégica, y ustedes pueden ver, yo voy a dejar ese documento para el que lo quiera tener. Lo voy a dejar para que lo quiera tener. Porque ahí aparecen quienes están involucrados ahí. Ahí aparecen las organizaciones que están involucradas. ¿Y quiénes son los jefes? Ahí está Marco Rubio. Por supuesto, no puede faltar. Pero están miembros del gobierno de los Estados Unidos. Mamá, ellos son senadores, congresistas. Por ahí aparece Blinken. Y están, bueno, todos los segmentos de la línea política, que como bien dicen ellos, funciona como un reloj suizo. Te dicen ellos que esa estructura funciona de tal manera que clase es infalible. Miren el final de lo que dice el documento. En el caso de Bolivia se realizan gestiones para potenciar los partidos políticos de oposición vinculados a los congresistas cubano-americanos para una causa común. Es un proyecto continental de la derecha articulada, dirigida por el gobierno de Estados Unidos a través de su ONG y a través de sus partidarios en el continente. Perfectamente imbricado, perfectamente concebido para lograr los objetivos que se proponen en el continente americano. Si usted va a cada uno, si usted ve, bueno, cuáles son los públicos que tienen ellos diferenciados, los públicos que tienen escogidos, o sea, es un plan con todas las de la ley. Me quedan 5 minutos. No hay problema. Les ponía esto como ejemplo, porque esto es un elemento contra Cuba, pero que todos seguro, ahorita se estaba mencionando cómo se habían preparado a los futuros líderes, a los jóvenes, y esto es una convocatoria para jóvenes con capacidad de liderazgo, abierta para ciudadanos cubanos. Y ahí está eso, el plan de estudio que incluye ser menor de 25 años, aparece la visión general del programa. Usted, en el caso de Cuba, le mandaban a través de correo electrónico o a través de sitios web a los jóvenes estudiantes de la universidad la convocatoria para estas becas. La convocatoria era muy interesante, le decían a los muchachos, mira, usted es estudiante de historia, le vamos a dar una beca en Jerusalén, en una universidad, para que usted perfeccione sus conocimientos de historia. Imagínense usted, un estudiante de historia que le dicen que va a ir gratis durante un año o 6 meses
a Jerusalén, la tentación es tremenda. Pero bueno, para ese joven que puede ser, puse el ejemplo de Jerusalén para los historiadores, porque existía, por ejemplo, la Universidad de Colonia, para los estudiantes de arte. ¿Qué estudiante de arte rechazaría ir un año gratis a la Universidad de Colonia? Será casi rechazable. Y algunas becas con mucho menos nivel que era dentro de Estados Unidos, que eran más complejas por el tema de Cuba, porque todo el mundo en Cuba sabe que alguien que va a Estados Unidos en una beca de esta sabe que va. O sea, ahí no hay inocencia con relación a eso, pero cuando era el tema en Europa, en América Latina, en otros lugares, era más fácil enmascararlo. Entonces, pero miren ustedes qué interesante este plan de estudio. Cuando ese joven terminaba, llegaba a presentar su curso, su plan de curso final para graduarse, tenía que presentar un proyecto comunitario. Ese proyecto comunitario se aprobaba siempre, por supuesto, la posibilidad de que te suspendieran eran cero. Usted podía presentar un proyecto para construir un laboratorio de idioma en su universidad, un ejemplo, o construir un tabloncillo para la práctica del baloncesto, del voleibol, o cualquier cosa, las cosas más simples hasta proyectos mucho más complejos. Y ese estudiante recibía el dinero de una ONG que apoyaba su proyecto. Y dice, bueno, qué bien. Regresaba a Cuba con el apoyo de la ONG, llegaba a su universidad, presentaba el proyecto en su universidad y esa ONG, que no aparece por ninguna parte, pero que está vinculada a los servicios especiales estadounidenses, mantenía un vínculo permanente con ese joven que se convierte en un líder en su universidad. Porque es el hombre que le trae dinero a su universidad para un proyecto. Y además un tipo que estuvo en el extranjero, que se formó. Eso nos pasa todo en América Latina. Nosotros sobreestimamos mucho cuando alguien va a estudiar en otro lugar que no sea en nuestro continente. Y ese joven, por supuesto, no se va a poder desprender nunca de esa ONG, porque le van a seguir dando dinero. Y cuando ese muchacho terminara sus estudios en la universidad, venían las becas para cursos de posgrado, maestrías y doctorados. El cálculo era tener en Cuba, en un periodo de 10 a 15 años, una base de jóvenes, de líderes de nuevo tipo, formados para el proceso de cambio contra el socialismo y la revolución cubana. ¿Se inventó contra Cuba? No se inventó contra Cuba. ¿Ustedes saben dónde nació ese proyecto? Ese proyecto surge en el momento que el gobierno de Estados Unidos está planeando la famosa transición a la democracia en el continente de las dictaduras militares, finalizando los años de la dictadura en los 80. Es el proyecto dirigido a construir, a mediatizar los cambios ante el temor de que ocurrieran revoluciones radicales en el continente y que las dictaduras no cayeran a través de una transición moderada o manipulada, sino a través de revoluciones radicales. Para que no ocurriera de nuevo una revolución cubana, se crea este proyecto en el continente, de formación de líderes de cambio, de becas de intercambio, que permite formar a los líderes que uno a veces se pregunta, ¿de dónde salió esa persona? Yo siempre le digo, cuando un estudiante me pregunta, bueno, ¿y de dónde apareció el líder ese? Digo, vea su historia. Cuando vayas a la historia vas a ver dónde fue que estudió. Vas a ver dónde fue que se graduó. Vas a ver si estuvo en un grupo, en una beca de intercambio o estuvo en un concurso de este tipo. Sí. La esencia de la presentación, de la injerencia de Estados Unidos en nuestro continente, que yo les traía, tiene que ver con la demostración, por eso me basé en esos documentos fundamentalmente, de que no estamos hablando de un proyecto únicamente contra uno o contra dos países, sino un proyecto continental de la derecha subordinada a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Raúl. Estamos un poco retrasados, entonces paso sin más preámbulo al compañero Daniel Levita, músico, comunicador político de Argentina. Bueno, buenas tardes. La están pasando bien, hay buena data acá, no solamente análisis, ¿eh? Me quedé con ganas. Las cosas que habrán en esos pendrive no me quiero imaginar. Para los que no me conocen, soy Daniel Levita, soy músico, rapero, cantante y además conductor de un ciclo que se llama El Manicomio Argentino, se imaginarán por qué, que hacemos en la plataforma YouTube.
La verdad que estoy muy contento, muy feliz, es muy especial esta visita para mí, que es la primera a Honduras, que es un país que he mencionado recurrentemente una y otra vez en mis canciones. Les quiero citar 2 ejemplos nada más, porque justamente son 2 canciones que escribí pensando en esto de la injerencia. Una se llama Venezuela, que es del año 2018. Iban pasando un montón de cosas en la región, pero los medios hablaban solamente de Venezuela, 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 y se dio esa cosa loca, vos te vas a acordar, Capote, del primer intento de injerencia y golpe de Estado musical. Eso que se llamó Venezuela Ad Live, que te ponían a bailar y que esto que el otro, un festival internacional y golpe, todo junto en el mismo combo, ¿no? Sacamos esta canción que arrancaba así. ¿Quién fue el que derrocó a Zelaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa a Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan aborígenes en Chile? ¿O en Argentina los despidos, que son miles? No, evidentemente en ese momento de lo único que había que hablar era de Venezuela y comenzamos con esto de Honduras. Un añito después sucedía el nefasto golpe de Estado en Bolivia y también otra vez a Honduras. Orgullo Indio decía así: abran los ojos, ¿ya no recuerdan? ¿No ven qué está pasando? Ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, que no queda tiempo. Dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de Estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de 1000 formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia. Hoy la parca marca el arca de Bolivia. Son 2 porque no los quiero aburrir, pero una y otra vez volvíamos a mencionar Honduras y Honduras y Honduras, porque me comía la cabeza pensando qué nos pasó, qué nos faltó, cómo pudo ser. Teniendo en cuenta incluso el antecedente del Plan Cóndor, es decir, qué pasa, que este efecto dominó que arranca en Honduras no lo podemos frenar. Entonces, vamos a puntualizar con el tema de la injerencia, que vamos a mencionar algunas cosas que decía acá Capote, pero vinculados a la Argentina. Estamos en un momento realmente muy complejo. Yo no sé si conocen al señor despeinado, que se llama Javier Milei, un personaje muy pintoresco que llega a la presidencia diciendo cosas como la que comentaba acá el compañero, de los zurdos de mierda van a correr y los vamos a atropellar en silla de ruedas, y viene de alguna manera a ser el máximo representante de la libertad en el mundo. Últimamente ya dice además que es un viajero del tiempo y mañana ya no sabemos cómo se va a presentar este hombre. Pero se da algo muy llamativo y es que él dice ser lo más pro-occidental que puede existir, ¿no? Entonces, busca a alguien occidental y él es más occidental. Su único alineamiento es con Estados Unidos y con Israel y con nadie más, repudia todo lo otro, pero en el ejercicio del poder, incluso él que tiene una vocación tremenda para ser cipayo, se le complica. Entonces, para su asunción vino un personaje que seguramente muchos conocen, que se llama María Elvira Salazar. María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos, que viene para felicitarlo en su asunción, y en televisión agarra y le dice al grupo de periodistas que la estaba entrevistando: venimos porque estamos muy esperanzados con el gobierno de Javier Milei y vamos a estar bien pendientes de que los kirchneristas vayan a la cárcel. Y los periodistas, que les encanta la música para sus oídos, le preguntan como, bueno, ¿no es un poco fuerte que usted, que es congresista de otro país, venga directamente diciendo que está esperando que Milei meta políticos a la cárcel? No, esto es así, y estamos esperando que se desvincule de China, y estamos muy preocupados porque Argentina abandone ciertos proyectos. Todo a la luz del día, todo absolutamente normal. A esto le sumamos reuniones con altos funcionarios de la CIA, con Blinken. La visita de la generala Richardson del Comando Sur, que fue una cosa dantesca, porque a las 3 de la mañana Milei se toma un avión al sur, hacen un acto conjunto, cantan el himno a Malvinas, cantan el himno de los Estados Unidos y nos anotician de que ahora la Antártida la compartimos con Estados Unidos, porque se les ocurrió. El textual es: ahora la entrada al continente blanco es de Argentina y es de Estados Unidos. Muchas gracias y muchos aplausos. Una cosa insólita. ¿Qué más?
el escándalo por la base de exploración china. Esto de ser lacayo y la mebota del imperio muchas veces se complica por más ganas que vos tengas de comportarte de esa manera, porque te terminás peleando con la realidad. Richardson también, general del Comando Sur, dice, en la base, una base que hay de China de exploración espacial, no militar, en la Patagonia Argentina, dicen, hay militares chinos. Hay militares chinos, hay militares chinos, hay militares chinos, todo el periodismo hablando de los militares chinos que en algún momento salen de la base y nos matan a todos, los militares chinos, los militares chinos. Bueno, Javier Milei tenía que de alguna manera convalidar esto, y sí, estamos preocupados por los militares chinos, mandan a hacer una auditoría, no había ningún militar chino, y sale la canciller Diana Mondino, que no tiene mejor idea de decir, bueno, en realidad no había ningún militar chino, el problema es que los chinos son todos iguales. Esa fue la forma que tuvo la canciller de explicarlo, expertos en política internacional. Entonces, por más vocación que tienen de cipayos, hasta la injerencia se les complica, porque no sabían cómo desmentir a Richardson o convalidar esta narrativa. Entonces, en estos espectáculos bizarros se dio uno muy particular vinculado con lo que estaba contando Capote, que es una conferencia que se llamó Freedom Matters. Miren qué originales que son, ¿no? La libertad importa. Y vinieron a la Argentina un montón de personajes célebres, todos luchadores por la libertad. Yo les voy a mencionar 2 o 3. Por ejemplo, Tuto Quiroga, ¿lo conoces a Tuto Quiroga? Seguramente vos. Un luchador por la libertad, un tipo muy pacifista, Álvaro Uribe Vélez. Si tenemos algún colombiano en la sala seguro lo conoce. Otro que se llamaba el señor Lechín. Un grupo de personajes extravagantes y con prontuario a decir una cosa muy interesante. Todo el contenido de esta charla, de este foro, tenía una sola reflexión, que es: hasta que Cuba no caiga, América Latina no va a ser libre. Clarísimo, todas las conferencias estaban vinculadas a esta idea. Si no cae Cuba, América no va a ser libre. Otro nombrecito, otra ejemplar. ¿La conoces a Rosa María Payá? Bueno, Rosa María Payá, que en realidad es Payá, Rosa María Payá. Ustedes saben que los argentinos tenemos dificultades para pronunciar eso. ¿Se acuerdan de Messi del andá payá bobo? Bueno, esta es Rosa María andá payá boba. Rosa María tiene una ONG de estas que bien nos presentaba Capote. Se viene reuniendo bastante seguido con diplomáticos argentinos, pensando en que Argentina sea una de las bases de operaciones, justamente para todo este despliegue que mencionabas como el verano caliente, con cosas terribles como ajustar las clavijas para terminar de detonar el sistema energético, el tema de la tasa cambiaria con el escándalo del dólar, perjudicar el tema del abastecimiento y la distribución de alimentos a todo lo que da. Sumar el caso de Venezuela y desconocer completamente el resultado de las elecciones que se van a dar el mes que viene y generar como el gran cimbronazo en los próximos meses. Incluso, fíjense que se toman algunas licencias, yo no sé si místicas o poéticas, de que están esperando que quizás la fuerza del cielo manden un tornado o un huracán que termine de darle la pincelada final a su plan de libertad, porque así son. Entonces, como mencionaba el compañero acá, uno no se tiene que horrorizar de que el enemigo sea enemigo. Freddy Krueger tiene que aparecer en las pesadillas y tiene que ser bastante sanguinario. Nadie le va a decir a Freddy por qué sos Freddy, nació para ser Freddy Krueger y está muy bien. El tema es qué hacemos nosotros ante el enemigo, el tema es qué hacemos nosotros y cómo nos paramos ante estos planes. Entonces, como decía Juan Domingo Perón, que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. No hay injerencia que valga cuando estamos juntos, pero no hay manera de enfrentar esta injerencia separados. Entonces, como argentino, y para terminar, yo quería pedirles perdón y darles las gracias. Quería pedirles perdón porque en los últimos años, desde nuestro país, no hemos podido acallar los cantos de sirena de los genios de la política, porque nuestra voz no ha sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta, para enfrentarnos a esa idea de los genios de la política, que todos lo conocen. Los genios de la política son los que te dicen, no, Cuba es un faro y un ejemplo de dignidad, pero vamos a tratar de no mencionarla mucho, porque en los medios, viste, qué sé yo. No, Venezuela se enfrenta al bloqueo monumental, es muy bueno apoyarlo, pero no lo vamos a hacer públicamente, no dan las encuestas, estamos en campaña, mejor de Venezuela no hablemos. Ahora uno nuevo que se instaló ahora es, nuestro ejemplo no es Cuba, Venezuela ni Nicaragua, nuestro ejemplo es Noruega, que queda genial.
Lo importante es tratar de evitar que nos digan castrochavistas, y nos instalaron ese mantra una y otra vez, y este compañero mejor que no hable, y esta foto mejor no te la saques, y este amor y este fervor que tenemos por la patria grande vamos a vivirlo en silencio. ¿Y saben qué pasó con los genios de la política? Perdieron contra un tipo que se llama Javier Milei, que habla con los perros muertos, que no se peina, y nos han querido instalar de que eso es el pragmatismo, de que ese es el camino para vaya a saber uno qué cosa. Entonces, como dos antecedentes, y por eso el pedido de disculpas, primero por el avión venezolano de Emtrasur, un avión que vino a traer piezas de automóviles a nuestro país por una denuncia ridícula de algunas fundaciones vinculadas al sionismo, como que era terrorismo, que venían a traer uranio en unos chips de no sé qué cosa, toda una mentira. En ese momento el gobierno de Alberto Fernández se desentendió absolutamente del tema, no se hizo ninguna gestión, ni siquiera por lo menos para generar un acting, un abracito, estamos nada, cero. Después el tema de la cumbre de CELAC, que se hizo en Buenos Aires, donde Nicolás Maduro estaba invitado, y el día que tenía que llegar nos enteramos que no se podía, también por otra denuncia falsa, desde el gobierno dijeron, está invitado, si quiere venir que venga, ese fue el gesto de hermandad, esa es la manera que vos tenés de cuidar a los tuyos, no poder garantizar ni siquiera la construcción de una cumbre. Entonces lo lógico es que si vos haces las cosas mal, no te va a ir bien. Lo lógico es que ser miserable, lo lógico es que ser mal amigo, que ser mal hermano, que andar escondiéndote, que ser cobarde no te lleva por buen camino. Argentina no venía por buen camino y es bastante lógico que estemos viviendo una cosa así tan dolorosa. Entonces, tomemos la reflexión que toman ellos, y así como vinieron a la Argentina a hacer esta conferencia de Freedom Mother, cuya única reflexión, cuya única conclusión es, para conquistar todo el continente tenemos que hacer que caiga Cuba, también que caiga Venezuela, que caiga Nicaragua. ¿Por qué no tomamos la misma reflexión y entendemos de una vez por todas que la única manera de que no se queden con nuestro continente es defender y apoyar a Cuba, Nicaragua, Venezuela y todo lo que se plantan ante su proyecto de deshumanización, que nos vienen a hablar de la inteligencia artificial, que nos van a reemplazar con robots, que la justicia social es algo viejo, que la solidaridad es un gesto de debilidad y que los héroes, los benefactores, son aquellos que simplemente se dedican a ganar plata y vender productos de mejor calidad a un mejor precio. Yo, como artista, y con esto cierro, así como he mencionado tantas veces a Honduras como ese puntapié inicial de las derrotas, de la recuperación de la iniciativa de nuestro enemigo, me voy a ir de acá y el documento que se leía hoy de Tegucigalpa me emocionaba mucho por eso. Me voy con el compromiso de hacer muchas canciones hablando como de Honduras, como el puntapié inicial de nuestra victoria y la derrota de estos deshumanizadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Doy los últimos 30 segundos antes de las conclusiones al compañero Raúl. Generosamente me van a dar 30 segundos más. No, quería aclarar una cosa porque alguien me hizo una seña por allá, ¿no? Y yo dije, bueno, debe ser muy impresionante. La gente dirá, tenemos una gente de la CIA aquí en el auditorio. Y bueno, como eso yo lo hablamos en Cuba, en otros lugares, en otros escenarios donde la gente conoce la historia, pues quería aclararlo, ¿no? O sea, yo trabajé dentro de la CIA, dentro de estas organizaciones, pero siempre fui, soy y seré un revolucionario cubano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la aclaración también, seguro para algunas personas que estaban dudando ahí. Bueno, estamos a contrarreloj. Quiero agradecerles a todos por haber participado. La próxima mesa es el ascenso de la ultraderecha, pero antes de terminar, justamente por cómo se inició y como les poníamos en contexto sobre lo que está sucediendo en Bolivia, quisiéramos ceder la palabra a la compañera Juanita Anzieta Orellana, que ella es ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia. Bartolina Sisa, compañera, por favor, puedas pasar acá. Muchas gracias. Primeramente, Ujatun Napaigui, por lo menos en mi idioma nativa me voy a dirigir por lo menos un saludito. Ujatun Napaigui son Ukumanta Pacha, Gankunapa, Tukui, Waugimasis, Picharica y Pitarikungichis.
Muy buenas tardes, un saludo revolucionario a nombre de nuestro líder, comandante Evo Morales. Buenas tardes, hermanos y hermanas presentes. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra de la testera. Brevemente, hermanos queridos, hermanos camaradas, hermanos y hermanas, bueno, la extrema derecha no está durmiendo. Verán que se está articulando en diferentes países del mundo. Mucho ojo. Bolivia, hermanos y hermanas, bueno, está la derecha queriendo articularse para querernos quitarnos la sigla de nuestro instrumento político, más IPSP en Bolivia. Y también quieren atacar también nuestro hermano líder, que todos reconocemos por todo el trabajo. Gracias a él, las mujeres somos respetados como indígenas originarias, porque ha trabajado muchísimas políticas en favor de la mujer indígena originaria campesina en conjunto en Bolivia, por muchos trabajos que se está especialmente que están queriendo pisotear nuestra nueva constitución. Ejemplo, el tema de Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, donde nos están mediante por ese lado queriendo pisotear la democracia en Bolivia, porque prácticamente los 6 años mandatos constitucionales no se está llevando elecciones judiciales en Bolivia. Por tal sentido, por estas situaciones, por otras situaciones que quieren negar, todos respetamos el mandato constitucional, es 5 años de nuestro presidente actual. Todos respetamos, vamos a hacer respetar ese mandato constitucional, 5 años, pero nuestro hermano Evo Morales es a pedido del pueblo boliviano, de las bases humildes como yo, así quechuas, aymaras, indígenas originarios que nos representa, están pidiendo que nuevamente sea nuestro candidato de nuestro bicentenario 2025-30 al Evo Morales Ayma. Hasta el momento está legalmente, legítimamente por la Constitución, está habilitado como candidato. Pero nos quieren negar. Queremos denunciar a nivel internacional, hermanos pueblos indígenas originarios, que quieren negarnos, quieren proscribir al hermano, la candidatura del hermano Evo. ¿Qué significa eso? Para la derecha extrema es miedo el hermano Evo Morales. Su temor del imperialismo, capitalismo es Evo Morales. Eso no va a tolerar el pueblo boliviano. Estamos por ahora manteniendo calma al pueblo, quieren hacer respetar en las calles, pero nosotros somos de mucha altura como dirigentes, estamos cuidando la unidad. Por supuesto que sí, muchas gracias por el apoyo, solidaridad a Bolivia, pero sí de esta manera queremos aclarar, la derecha extrema en Bolivia se está queriendo articular y están queriendo utilizar, instrumentalizar de esta manera a los órganos en nuestro país, queriendo llevar a ese camino al gobierno actual. Eso es quieren demostrarnos como divididos, pero no vamos a perder. La gran mayoría del pueblo boliviano estamos firmes para continuar nuestra revolución en Bolivia. Quiero con eso terminar, hermanos y hermanas, ayúdenme a decir con todo cariño, que vivan los pueblos del mundo. Que viva la democracia en el mundo y que viva nuestro hermano Evo Morales, comandante, líder de los pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de la compañera Juanita Anzieta. Esperemos que también haya sido grato para ustedes escuchar todas las intervenciones y también estar al tanto de lo que sucede en Bolivia y para contrarrestarlo también como región.
Una vez más, gracias a todos nuestros expositores por hablarnos de la injerencia y los retos que tenemos. Los esperamos en la siguiente mesa. Hasta luego.